Hoy, digamos, la clase que tenía pensada para hoy tenía que ver con otra soncera, que es la consideración del sistema escolar como un hecho pedagógico. Pero está bastante difundido. ¿Cómo podemos decir que la escuela no es un hecho pedagógico? Pero ¿por qué es una soncera pensar que los problemas de la escuela se resuelven pedagógicamente? Por supuesto que tenemos una dimensión del problema escolar que es pedagógica, claramente. Que la escuela resuelve o intenta resolver con las herramientas de que la propia historia introdujo en la escuela. Bajo estas reglas de la transmisión como fin de la tarea docente, de la uniformidad como la regla donde todo a todos de la misma manera y al mismo tiempo, en cualquier lugar, independientemente de la diversidad cultural. Estas son las reglas básicas a partir de las cuales se pretenden resolver los problemas del presente. Pero esas reglas no son pedagógicas. No, habíamos visto que estas reglas se incorporan como reglas determinantes de la verdad, de las proposiciones y de las acciones pedagógicas, de las proposiciones acerca de la educación y de lo que se estima como lo apropiado para hacer dentro de la escuela, se colocan políticamente, porque había otras ideas pedagógicas en el momento de constitución del sistema, de las cuales no se toman herramientas para la construcción de la escuela. La escuela nueva existía y sin embargo no regula las prácticas escolares. Y entonces, digo, ¿por qué creo que es una soncera? Porque es insuficiente y porque no va a la raíz misma del problema escolar, que es un problema político. Porque la escuela es un problema político. A pesar de esta regla también instilada, incorporada desde los comienzos del sistema escolar, de que la educación, el sistema escolar tiene que ser neutro políticamente. Entonces, si es neutro políticamente, ¿significa que es el reino de la pedagogía? Eso es una pregunta. No. Es neutro políticamente, vamos a verlo, porque rechaza cualquier otra forma política que no sea la que el gobierno impuso en el sistema escolar desde sus orígenes. Entonces, todo lo que cuestiona esa política tiene que ser rechazado. ¿Y qué mejor entonces que defender una política que generando una neutralidad política en donde la concepción política quede claramente sostenida en el tiempo? Es casi un cinismo político, pero es muy inteligente, ¿no? Porque nosotros siempre vivimos, en Brasil ahora hay una gran discusión sobre la asepsia política de la escuela y que la escuela debe ser neutral, políticamente neutra, ¿no? Y acá también, a veces cuando se pretendió hacer algo político en la escuela se ve mal, nos rasgamos las vestiduras, pero entonces, y es más, una de las críticas a los movimientos nacionales y populares como el peronismo o el radicalismo fue que intentaron poner en la escuela, hacer política en la escuela poniendo imágenes o de Irigoyen o de Perón. Y entonces eso queda mal. Dice, no, están haciendo política con la escuela es un templo sagrado, no puede haber política. Entonces, fíjense esto, ¿por qué Sarmiento, Avellaneda, Mitre no es política, siendo que eran políticos, y tenían un modelo de país expreso, y tenían un objetivo de vincular a la Argentina a los intereses de Europa, básicamente, para no andar mucho más acá, porque si no me distraigo. Ahora, pero Perón y Irigoyen sí son política. Es muy llamativo que cómo se instala una concepción política en la escuela que se naturaliza, se pasteuriza, digamos, matando los gérmenes, ya no es política, ya es mito, ya es verdad total, y luego cualquier intromisión de otra visión política es considerada política y mala, por lo tanto, ¿no? Eso es fantástico que sea así. Pero ¿por qué entonces decimos que es política? Como en su surgimiento es política, ¿no? Esta construcción histórica del sistema. ¿Cuándo emerge? ¿Y por qué emerge?
¿no? Veamos una situación que pienso que puede ser interesante. Supongamos que después de la Revolución de Mayo en Buenos Aires vive Kant, Emmanuel Kant. Es un experimento imaginario, como los que hacía Leonardo da Vinci. Y Kant dice, a través de la prensa, la Gaceta, a través de los mítines o de los encuentros políticos, a través de o se va a la Plaza de Mayo y se para en un banco frente al Cabildo y empieza a decir, muchachos, tenemos que mandar a los chicos a la escuela. Muchachos, la educación es la herramienta de emancipación básica. Nosotros tenemos que liberar nuestro pensamiento de las ataduras de los dogmas y eso nos va a ayudar a ser más humanos. Nuestra razón es la que tiene que orientar nuestra vida y entonces, ¿qué mejor que la escuela para transmitir la razón que nos va a llevar al progreso y que nos va a permitir construir una Argentina y una América Latina grande y nos va a permitir que cada uno de nosotros contribuya con el uso de su razón a transformar la naturaleza para que venga el progreso espiritual, pero a su vez a transformarnos a nosotros como hombres para generar esta sociedad racional, buena, en donde todos podamos vivir, la utopía de una sociedad mejor. Entonces, muchachos, mandemos a los chicos a la escuela. Termina acá. Y milita que mandemos a los chicos a la escuela. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué efecto hubiera tenido esto? ¿Hubieran ido los chicos a la escuela? ¿Hubieran seguido yendo a la escuela? ¿Qué capacidad tenía Kant de obligar a la gente para mandar a los chicos a la escuela? Nada, la persuasión, su palabra. Pero no alcanza eso para que en todo el territorio del país todas las familias manden los chicos a la escuela. Por eso el Estado, para construir el sistema, tuvo que obligar a mandar a los chicos a la escuela. Hacer que otros hagan algo, dice Foucault, que es el poder. Esta capacidad afectiva de lograr que otros hagan algo. Por eso la raíz del sistema, no de la educación, no de la escuela, del sistema escolar, está en un hecho de poder. Es obligar a alguien, a muchos, a hacer algo. ¿Qué? Mandar a los chicos al colegio. Lo vimos en la ley de Catamarca de 1871, lo vimos en la ley de la provincia de Buenos Aires de 1875 como dos antecedentes, ¿sí? Pero después lo vamos a ver en la ley 1420, ya que establece como ley nacional de educación común. Y tal es así que si vos no mandás a tus hijos al colegio, la ley de Catamarca, si mal no recuerdo, planteaba que la multa era el sueldo de un profesor al año. Lo que ganaba un profesor al año era la multa para los padres que no mandaban a sus hijos al colegio. Debía ser, aunque ganara poco, debía ser mucho igual, ¿no? Entonces, ese es el poder. No es la idea de una educación humanizante, liberadora, emancipadora de los dogmas, de las condiciones que genera la educación para una sociedad utópica, ideal, mejor, la que llevó a la construcción del sistema. Era la necesidad de un gobierno de construir un Estado en función de un proyecto de país. Entonces, me parece que en la raíz de nuestro sistema, ¿no?, está esta concepción acerca de lo que es gobernar. Y la educación era un elemento básico en la forma de gobierno. Por eso se decía en los discursos de la época, gobernar es educar. Y gobernar es poblar, también se decía, ¿no?, como la línea directriz de una acción, de la acción de un buen gobierno. Una racionalidad del poder que veía la necesidad de construir poblaciones. Construirlas a través, por eso es poblar. Poblar no es ocupar un territorio solamente, es conformar un pueblo, una población, a través de considerar la vida como cálculo político, como objeto del cálculo político, la vida de ese pueblo. Por eso hay una traslación, ¿no?, del poder que Foucault mencionaba de vigilar y castigar, poder individualizante, en donde
se afectaba a un individuo en la escuela, en la cárcel, en el hospital, que el poder pastoral, ¿no? De nuevo, que es la ilustración, nos ayuda a entender el pasaje del poder pastoral. Hay otros textos que lo profundizan más. Del poder pastoral a la razón de Estado. Es decir, esta racionalidad que impregna la gestión del Estado a través de un gobierno, y que pasa a operar no ya sobre individuos, sino sobre poblaciones. Y este pasaje se da en el siglo XIX, en Argentina y en América Latina. Por eso un diputado, cuando discute la ley de educación común, puede decir: señores, nosotros no necesitamos escuela, necesitamos un sistema. Por eso desde 1812, por lo menos, desde las Constituciones de Cádiz, desde el reglamento de las Constituciones de Cádiz, desde el Consulado de Buenos Aires, donde Belgrano hace el informe, desde las leyes que mencionábamos anteriormente, se considera que el Estado debe garantizar la educación, y que todos están obligados. Y cuando se considera eso, aparece claramente por necesidad racional el gobierno de la educación, el control a través de las inspecciones generales, la ocupación del territorio, cada territorio provincial y los territorios nacionales se dividen en distritos escolares. O sea, hay una ocupación educativa del territorio para conformar esa población, complementada con la inmigración y las guerras que permitían el reemplazo biológico de la gente y de la población. Entonces, gobernar es educar, es la clave, pero no para centrarnos en la educación de un modo sonso, como si la educación fuera autónoma, como si hubiera una relación entre dos entidades diferentes, como hay algunos colegas que consideran, ¿no?, la educación y el gobierno. Ya cuando se plantea el problema de educación y política en el siglo XIX, por ejemplo, ya estamos planteando de una falsedad, de un error de apreciación, como si hubiera una autonomía de la educación desde la cual el sistema escolar podía relacionarse con la política. Y no considerar que el sistema escolar fue un brazo político, un hecho político para conformar la población, para ocupar un territorio, y para garantizar un orden interno. La construcción del ciudadano tiene que ver con ese Estado, ¿no?, que a veces más que ciudadano parecía un súbdito, porque la ficha que había que ponerle era de obediencia al Estado naciente. Entonces, no eran las ideas pedagógicas, no era un Sarmiento pedagogo. Sarmiento era un gran político, con las discrepancias enorme que puedo tener en cuanto a su concepción de la soberanía, de la integración latinoamericana, de la soberanía nacional y popular, y de su concepción de cultura y su desprecio por la cultura latinoamericana. Eso me distancia, pero no me impide reconocer su gran militancia política, que, como la racionalidad política de la época exigía, se vuelca a la educación para tener un buen gobierno, ¿no? Y por supuesto las consecuencias de esa acción de toda una generación o de varias generaciones que instalan como vencedores el modelo de país que ellos llevaban a la práctica en la política más amplia. Es decir, un país subordinado, un país colonial, un país chico, una patria chica, patria que no tiene ningún problema, como vimos en Abelardo Ramos, de desprenderse del Alto Perú o de las 4 regiones porque los intereses del poder económico del litoral y de Buenos Aires se satisfacían solamente con el libre comercio con Inglaterra y estar en esa relación de subordinación con Inglaterra. Entonces, no sé si queda claro esta soncera de vamos a cambiar la educación desde lo pedagógico. Es Kant en Buenos Aires. Es sonso. Es decir, bueno, hay que analizar los mecanismos, las relaciones, las condiciones de poder que dieron origen al sistema escolar. Proceso o método genealógico, dice Foucault. Para entender también las condiciones del saber que se pusieron dentro de la escuela, que se establecieron dentro de la escuela. Estas reglas de verdad escolares. Arqueología también, dice Foucault.
análisis genético, sociogenético, dice Pierre Bourdieu. Por eso, tomando eso, es que yo hablo de las reglas de verdad como ADN de verdad del sistema educativo, que establece qué es posible y qué no es posible dentro de la escuela, ¿no? Que es muy difícil, desde esa regla, actuar en contra de la transmisión, la uniformidad y la neutralidad, como tres pilares básicos de la escuela. Es muy difícil. Y entonces, por eso ya desde 1900 vemos cuando se intentó agrupar a los alumnos, esto lo vimos también, por ritmos de aprendizaje, la respuesta fue no, todos aprenden al mismo tiempo. Pensémoslo desde el punto de vista proposicional. La proposición, cada estudiante tiene su tiempo de aprendizaje, es falsa. En el sistema escolar, todos aprenden al mismo tiempo, es verdad. Pupitres, escuelas, currículum, horarios, distribución del tiempo, es un tiempo institucional, al que se tiene que amoldar el tiempo del estudiante, del alumno. Cualquier criterio o cualquier proposición que implica reconocer el tiempo del alumno en la práctica real, no en el discurso. Discurso podemos tener mucho, sobre todo en los últimos 40 años, ¿no? Pero cualquier cosa que implica esto de dejarle un poco de tiempo al alumno es mal visto, como el bloque pedagógico de primer y segundo grado. Fue mal visto. ¿Cómo nadie va a repetir en primer grado? Cuando el intento era ensanchar el tiempo para lograr los mismos objetivos, pero en más tiempo, y darle a cada uno la posibilidad de que llegue a su tiempo, ¿no? Y las resistencias que hubo de facilismo, romper eso. Por eso estas reglas de verdad que juzgan el presente desde la historia, lo que yo llamo anacronismo inverso, porque esas reglas están incorporadas en nosotros, en todos los que participan del sistema escolar. Entonces cualquier novedad que implica romper la regla del pasado es considerada mala, facilista, demagógica, populista, lo que quieran. Por eso es tan importante comprender este origen, este pasaje del gobierno sobre los individuos al gobierno que opera sobre las poblaciones. Y eso es el sistema escolar. Que podemos decir, empieza en 1884. Bueno, ahí se sanciona. Ese es el hecho, diría Brodel, el acontecimiento. Una ley que establece. Pero vimos que tenemos antecedentes a lo largo del siglo XIX y fines del siglo XVIII acerca de la necesidad de control del Estado de la educación. De hecho, se queda con algo el Estado que parece muy pedagógico. Pero ¿quién define los libros de texto de la escuela? El Estado. Antes eran los maestros, en las escuelas. Porque la escuela tenía nombre propio, era la escuela de tal, era la escuela de tal, la escuela de Marco Sastre, la escuela de Le Breton, ¿no? Teníamos escuelas, pero ahora es la escuela del Estado. De alguna manera, pasar del individuo como objeto de la acción política del Estado a través de un maestro de nombre y apellido, o sea, una educación artesanal, ¿no? Pasamos a una educación industrial, con una organización, una burocracia que permite maquinalmente producir el mismo ciudadano, desde Iruya o La Quiaca hasta el Bolsón y a todo el territorio nacional, ¿no? El mismo ciudadano. O sea, ya la escuela es del Estado, ya no es de un maestro. La escuela es industrial y el Estado entonces controla los libros, controla los contenidos. En 1896 aproximadamente, la colonia 16 de octubre, periférica de la ciudad de Trevelin, en Chubut, galeses, enseñaban galés y el Estado le exige, muchachos, hablan español con los contenidos que nosotros damos. Y pasó a ser parte del Consejo Nacional de Educación porque era territorio nacional en esa época. Colonia 16 de octubre, más de 100 años, mucho más de 100 años, por abajo de Esquel, Trevelin, hermoso lugar. Entonces, fíjense el rol del Estado en el origen del sistema. Entonces, si ahí entendemos que el primer hecho que conforma al sistema escolar es un hecho político, vamos a ver luego que podemos suponer que para poder cambiar las relaciones escolares, para permitir una educación de calidad y para todos diferente, va a haber que ir a buscar esas reglas básicas del sistema. Va a haber que ir a buscar esos criterios políticos que se instauraron en la escuela
Solo ahí podemos ver cómo los desmontamos. Ahora vamos a ver que esas reglas de verdad que atraviesan el sistema, lo atraviesan en el tiempo, pero en todos los elementos que conforman a la escuela, ¿no? Los pupitres encierran una concepción del alumno, el pizarrón y del docente, de la relación con el conocimiento. El currículum encierra una concepción acerca de lo que es enseñar, ¿no? Y lo que es aprender, y lo que es el conocimiento también, de alguna manera. Las evaluaciones tienen un rol político, ¿no? El libro de temas, que espero que alguna vez terminemos de escribir eso, entre todos, etc. Son elementos materiales. El timbre, como elemento material, también encierra una propuesta pedagógica, ¿no? Pero todo está en función de una organización dirigida por el Estado para cumplir los fines políticos que el Estado quería. Y por eso el gobierno va a decir, y también se produce una traslación, ¿no? Entre el progreso como fin de la educación a través de una educación del Estado, fundamental, a la educación al servicio de la idea de un gobierno. Ese desliz está todo lo largo del debate de la ley 1420. No, la educación tiene que ser estatal y tiene que ser neutra políticamente, porque si no, cualquiera puede transmitir ideas que son contrarias a las que el gobierno quiere imponer a la nación, dice un diputado nacional en estos términos. ¿Y por qué sonso? ¿Por qué esto es tan fuerte? Que pretender cambiar con un libro, con una idea, las relaciones que generan las prácticas en la escuela, es como pararse en una plaza y decir, muchachos, ahora tenemos que hacer las cosas de otra manera. Desde ahí no se construye la fuerza, el poder, la acumulación de poder que permita que otros hagan algo de otra manera, que sería el desafío que tenemos en el siglo XXI, porque nuestro arte de gobernar ya no es el mismo que en el siglo XIX. Tenemos nuevas agendas, nueva conciencia histórica popular de sus derechos, de la percepción de los fines de la política, y entonces una nueva forma de gobernar tiene que articular las demandas sociales y populares de mayores derechos con un Estado que también tiene que garantizar la justicia, ¿no?, en relación con estos derechos, y con un progreso que claramente sigue estando, pero hoy ya el progreso no es a costa del medio ambiente, por ejemplo, no es basado en la esclavitud de los trabajadores, no es basado en el autoritarismo, sino en la participación, no es basado, o es basado en una democracia que tiene que ser sustantiva y no como en el siglo XIX, formal.